RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Buenos días, Alfredo Romero. Por aquí, como todos los martes. El martes pasado tuvimos que reponer el programa porque no pudimos estar presentes. Espero pues puedan estar escuchándonos y viéndonos por las diferentes redes, particularmente por Twitter. Sé que la semana pasada varios me comentaron y la otra que no pudieron acceder porque no aparecía. Esperemos hoy esté apareciendo vía Twitter, rcr.750. También estamos vía YouTube a través de rcr.tv. Voy a tratar también de conectarme por ahí, porque por ahí es que puedo o intento pues responder algunas preguntas para los que así estén conectados por esa vía. Bueno, el día de hoy tenemos una noticia que nos compete, que nos corresponde como Foro Penal en nuestro tema precisamente de persecución política, detenciones de carácter político, que es la presunta detención, hasta ahora es una desaparición del periodista Roland Carreño, un periodista pues que conoce Venezuela desde hace mucho tiempo, a quien conocemos además personalmente desde hace también bastante tiempo, una persona que además ha venido está relacionada pues directamente también sabemos con el partido Voluntad Popular. Por lo tanto, pareciera esta desaparición o esta presunta detención está relacionada con esta situación que ocurrió también recientemente, que es la salida de la embajada de España de Leopoldo López y luego pues su ida a España, el país, pues que todavía no se saben exactamente cuáles son las circunstancias relacionadas con eso, pero el hecho es que en este momento se ha producido producto de esa salida de Leopoldo López, quien se encontraba pues ahí refugiado en la embajada de España, aquí en Caracas. Se han producido varias detenciones, una ola de persecución de varias personas, entre ellos vigilantes de la embajada, de la vigilancia privada de la embajada. Fueron detenidos 6 de ellos, liberados posteriormente. También fue detenida por unas horas una señora que trabajaba de nombre Nubia Campos, creo que es el apellido, que trabajaba con Leopoldo López como cocinera, así por lo menos es la referencia que se hace en las redes sociales. Y pues la familia, por cierto, se comunicó con el Foro Penal, posteriormente ella fue liberada. Bueno, recientemente, el día de ayer, eso es aproximadamente a las 5:30 de la tarde, quizás un poco más tarde, pues aproximadamente esa hora, se produjo la desaparición de 3 personas. Le decíamos Roland Carreño, el conocido, pues digamos, el más conocido de estas 3 personas, y otros 2 que lo acompañaban, que también entendemos forman parte del Partido Voluntad Popular, que son Elías Rodríguez y Jefferson González. En este momento vamos a ver si Catherine pudo contactar a el doctor Héctor Visconti. El doctor Héctor Visconti se encuentra en este momento en la
en el helicoide. Quienes están haciendo no solo el seguimiento de lo que ocurre allí, sino estamos en contacto con la familia. Quiero decirles de Elías Rodríguez particularmente, quiero decirles que yo en la madrugada de ayer, pues en virtud de esta situación, estuve en contacto directo yo personalmente con la madre de este muchacho Elías Rodríguez, quien tiene 20 años de edad. Y hemos estado pues no solo haciendo el seguimiento, sino hasta ahora el acompañamiento al menos informal de esta familia que se encuentra pues dentro del grupo de 3 desaparecidos del día de ayer. Bueno, estamos con el doctor Héctor Visconti, que nos habla desde el helicoide. Héctor, ¿cómo estás? ¿Estás por allí? Buenos días, Alfredo, buenos días. ¿Aló? Sí, bueno, como les decía, estaba comentándole que tú te encuentras ahorita en el helicoide. Yo evidentemente estoy aquí por lo del programa. Si nos puedes resumir qué está ocurriendo allí, porque había la información que yo siempre dije que no había sido verificada, y ciertamente hasta ahora parece que no, que ellos habían sido detenidos, quiero decir, Roland Carreño, Jefferson Zarcos y Elías Rodríguez, y habían sido o estaban en el helicoide, cosa que en este momento entendemos no se ha verificado y siguen pues desaparecidos en términos estrictamente o técnicamente hablando, ¿cierto? Exactamente, como tú lo has dicho. Yo estuve esta mañana, más o menos a partir de las 9 de la mañana, estuve presente en las puertas del helicoide. Posteriormente llegó la señora Sheila Pérez, madre del señor Rodríguez. Ella pues me manifestó de que efectivamente había sido detenido 2 vehículos color negro, 2 camionetas. Le manifestaron que en ese momento no podían estar con ellos ni mucho menos, sino que fueran al día siguiente al SEBIN, a la oficina de SEBIN que está ubicada en el helicoide. Nos hicieron esta mañana acto de presencia, solicitaron la información a la oficialía de guardia y le manifestaron que no tenían conocimiento de este procedimiento. Les recomendaron que fueran a la Plaza Venezuela. Entonces, efectivamente, en este momento se dirigen a la Plaza Venezuela para hacer contacto. Y posteriormente dicen, bueno, no nos quedará otra también que verificar el DGCIN. Porque lógico, estos son procedimientos que hacen ellos de que inicialmente no dicen dónde están ubicados, ni mucho menos, y así los mantienen pues en esas zozobras. De todas formas, bueno, se están haciendo las diligencias correspondientes y cualquier información que tenga adicional, con mucho gusto me pongo en contacto contigo. Sí, bueno, Héctor, pero un poco para aclarar, ¿no? Los familiares, la información, bueno, yo también, como sabes, hemos estado en contacto con la madre de Elías Rodríguez y tenemos información de diferentes otras fuentes. Los familiares no tienen confirmación real de que ellos hayan sido detenidos. Lo que hay es una información de algunos vecinos que señalaron, y es una información, digámoslo así, indirecta, que unas camionetas supuestamente se los llevaron, pero no tenemos realmente... No hay, o sea, déjame aclararte el punto. Efectivamente, según la mamá del señor Rodríguez, la señora Feime, me dice pues que ella sí se entrevistó con la persona que habían visto, que habían sido pues testigos, vamos a decirlo así, mas ella personalmente no. Que le informaron que había sido detenido por el SEBIN, que fueron a la oficina. Por ella esta mañana más o menos se dirigió, habló con los oficiales de guardia, quienes le informaron a ella, la madre, que no había estado detenido por este organismo, que vaya a la Plaza Venezuela para buscar más información en la Plaza Venezuela. Pero no se sabe todavía, eso está, que ellos no tienen conocimiento. Van a ver qué dice Plaza Venezuela, a ver si están o no están. Hasta la fecha de hoy, hasta esta hora, no se tiene conocimiento de dónde están, ni si fueron detenidos ni no, nada, o sea, no hay ningún tipo de conocimiento. Exacto. Un poco entonces para explicarles a todos los que nos están oyendo y viendo, y además los que están llegando ya nuevos por los que recientemente o más recientemente a escuchar. Héctor Visconti, Héctor, ¿tú te encuentras ahorita todavía en el helicoide o estás a los alrededores? ¿Dónde estás ahora? No, yo me retiré de la zona porque la señora se fue en el momento en que yo estaba haciendo contacto telefónico con la oficina, informándole de la situación. Y en la puerta del helicoide, cuando te fuiste hace poco, ¿quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban alrededor del helicoide? Estaban solamente unos periodistas de BIP tomando pues declaración, haciendo entrevistas, pero también procedieron a retirarse. Pero los periodistas, ¿y habían algunos familiares, además de la familia de Elías Rodríguez? No, solamente esta señora y un acompañante. ¿Perdón?
Estaba solamente la mamá y hubo un señor acompañándola. Más no hice contacto ni se supo que habían otros familiares ahí. Por lo menos yo no tengo conocimiento de eso. Ok, entonces, a esta hora son exactamente las 11:15. No se sabe del paradero de Roland Carreño, no se sabe el paradero de Elías Rodríguez, no se sabe el paradero de Jefferson Zarcos, que fueron las 3 personas que desaparecen, presuntamente las detienen el día de ayer aproximadamente, o después de las 5:30 de la tarde, entre las 5:30 y 7 de la noche, es que estas personas desaparecen. No se tiene información, no se han comunicado ni con familiares ni con abogados. En el helicoide el día de ayer, y ese fue lo que corrió en redes, se presumía que estaban allí por alguna información, digamos, informal. Siempre hemos dicho, tú no puedes verificar, no se puede decir que una persona está en un lugar o en otro si la persona no se ha comunicado, si no hay verificación oficial. ¿Por qué? Porque hoy puede estar la persona, a lo mejor como ha ocurrido, en las instalaciones del helicoide e inmediatamente es trasladada a otro lado. Entonces el punto está, y eso para que nos entendamos, cuando una persona es detenida, si se cumple con la Constitución, si se cumple con la ley, para que no sea una desaparición forzosa, se le debe permitir inmediatamente la comunicación con familiares o con abogados, por un lado. A estas personas no se le ha permitido, como ya ha ocurrido sistemáticamente en muchas de estas detenciones de carácter político, por un lado. Por el otro lado, el Estado, los agentes del Estado deben informar dónde se encuentra esta persona detenida. ¿Por qué? Porque precisamente las agresiones, las torturas y estas detenciones sin información es la que permiten que ocurran violaciones a los derechos humanos. Por eso la desaparición forzosa es algo muy grave, incluso constituye crímenes de lesa humanidad en virtud de lo sistemático. Y así lo ha denunciado el informe reciente de la ONU. Así ha habido una serie de denuncias al respecto en cuanto a desapariciones forzosas. La desaparición forzosa no tiene que ser, como a veces se dice, es que desapareció porque no apareció más nunca. No, si no apareció más nunca, ya no se trata ni siquiera de una desaparición. Es la persona, pues, a lo mejor es otra circunstancia distinta. Pero aquí se trata de una desaparición forzosa por ahora, pareciera, repito, a corto tiempo, pero digo pareciera porque tampoco se sabe cuáles fueron las circunstancias de la desaparición. Porque cuando se habla de desaparición forzosa es porque unos agentes, fundamentalmente, son agentes del Estado que se llevan a las personas, llámese de sus casas, llámese de las calles, las detienen, pero no informan dónde están. Sin embargo, como no sabemos realmente las circunstancias, no podemos ni siquiera referirnos a que ellos fueron llevados o detenidos por agentes del Estado, porque se habla de unas camionetas supuestamente negras, sin placas, es lo que oí por allí, pero repito, es lo que se ha leído en redes. Yo no tengo información específica, por lo cual tampoco sabemos si son agentes del Estado, por un lado. El hecho es que el Estado, en este caso los órganos del Estado, particularmente la Fiscalía, particularmente en este caso también el Ejecutivo, que si se trata del SEBIN que los detuvo, es el Ejecutivo, digamos, del cual depende el SEBIN, concretamente la Vicepresidencia de la República, deberían informar sobre si se trata de una detención, cuáles son las circunstancias, cuál fue el proceso que se llevó a cabo y dónde se encuentran, ¿cierto, Héctor? Entonces tú estás en contacto con la familia, Héctor, ¿vas a entrar en contacto posteriormente o qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, según la conversación, pues según me informó la señora Feila, ella va a entrar en contacto con la oficina del Foro Penal para posteriormente pues hacernos los nombramientos correspondientes, pues estar preparado y a prestarle todo el apoyo posible. Entonces ella tiene mi número telefónico y me dijo que en cualquier momento estaba en comunicación conmigo. Estoy esperando que ella se comunique conmigo o que se dirija a la oficina del Foro Penal. Sí, ella es la señora Sheila Rodríguez, Sheila Rodríguez, quien es la madre de Elías Rodríguez, muchacho de 20 años. Exactamente. ¿Perdón? Exactamente. De todas formas, bueno, esto es cuestión de tiempo, de esperar en el transcurso. Yo estaré pendiente y apenas tenga cualquier información te estoy llamando para mantenerte informado al día, pues. Sí, bueno, igual, muchas gracias, Héctor. Exactamente, igual hasta este momento no tengo información de que hayan aparecido. Estoy en seguimiento y contacto con la madre. Sí. Sé que ahorita ellos, porque este es un trabajo, y les explico, cuando hay estas desapariciones que lamentablemente
se hacen, han sido ya sistemáticas, y ya pues es algo que no es nuevo. Nosotros tenemos pues primero las familias o el familiar nos contacta, pues tenemos que hacer las denuncias respectivas ante diferentes instancias, digamos, para agotar instancias nacionales y luego también a las instancias internacionales. Y precisamente en cuanto a las instancias internacionales acudimos concretamente cuando se trata de una desaparición forzosa al grupo de desapariciones forzosas de la ONU, y queda constancia de esa detención. Por eso es tan importante, y eso a las autoridades policiales, militares y a todos los órganos, digamos, auxiliares de justicia que producen las detenciones e incurren en desapariciones forzosas. Bueno, que la desaparición forzosa es un delito y pues evidentemente ocurre, a veces no tienen a veces ni conocimiento y actúan de manera arbitraria, como si pudieran llevarse una persona y no informar. No, ellos no tienen eso es arbitrariedad. O sea, una persona se lleva, si se va a llevar un debido proceso correctamente, que es lo que debería ocurrir, si existe realmente un Estado de Derecho que proteja, en este caso, a las personas en virtud de de lo que es el derecho a la defensa, de lo que es la justicia como tal en términos amplios, pues debe el proceso ser transparente, y para que sea transparente debe existir, entre otras cosas, la comunicación con las familias y el abogado. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal concretamente establece la necesidad de comunicación, pero más allá de eso, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente el artículo 44, establece la obligación de comunicarse, de que se le permita la comunicación con familiares o abogados al detenido. Y si eso no ocurre, repito, pasa a ser una detención arbitraria en este caso de que se compruebe la detención. Pero a todo evento, si no ocurre la comunicación, ya existe una desaparición forzosa. Estamos hablando de 14 horas, ya más de 14 horas de la detención, y el Código Orgánico Procesal Penal establece que dentro de las 12 horas si la persona es detenida, debe comunicarse a la fiscalía, y el fiscal debe acudir y determinar la detención de la persona. Por lo tanto, si se trata de una detención de conformidad con la ley, ya la fiscalía tendría que estar enterada de esa detención, y sería lo legal, lo legítimo, incluso lo humano con los familiares y con las personas relacionadas, comunicar que estas personas, si fueron detenidas, que efectivamente están detenidas, que están en buenas condiciones, que están en tal lugar. Eso es lo lógico, y además permitirles entonces el acceso a abogados para que las personas puedan defenderse y respetarse su derecho a la defensa e informarse, porque además de que se le debe, la fiscalía debe estar informada y el fiscal debe conocer de la detención, es decir, se le debe informar a la fiscalía sobre esa detención dentro de las 12 horas. Dentro de las 48 horas luego de la detención, quiere decir que si se detuvo, supongamos, 6 de la tarde, estamos hablando que las 48 horas se cumplirían, pues, digamos, mañana a las 6 de la tarde. Y las 48 horas es para ser presentado ante un tribunal. Allí, si no hay una presentación ante un tribunal y no aparece, pues la desaparición forzosa es más que consumada, porque además no se le presenta ante el tribunal dentro del tiempo establecido en la Constitución y en la ley. Y eso lamentablemente ha venido ocurriendo de manera sistemática, que no se respetan. Se trata al detenido como si fuera pues una persona sin importancia, ¿no? Y realmente no es así. Recuérdense que las autoridades policiales, las autoridades judiciales deben someterse a la ley, es decir, no pueden hacer algo de manera libre, sino la ley establece los procedimientos específicos y el respeto al derecho a la defensa, el respeto al debido proceso y la prohibición expresa de las desapariciones forzosas, porque la desaparición forzosa constituye una violación grave a los derechos humanos y además, cuando es sistemática, es crimen de lesa humanidad, como específicamente lo dice el informe de la ONU. Estos ejemplos de lo que ocurre es precisamente lo que soportan, y luego dicen, bueno, es que el gobierno es criticado
sin razón. Bueno, pero este tipo de cosas es lo que permiten justificar o sustentar que efectivamente hay desapariciones forzosas, que efectivamente hay detenciones arbitrarias, que efectivamente hay violaciones graves a los derechos humanos. Si no se quisiera que fuera una violación grave de los derechos humanos, si no se quisiera actuar arbitrariamente, sino que se quisiera actuar de manera abusiva, pues se respetara la ley y la Constitución y, entre otras cosas, se permitiera que la persona se comunicara cuando es detenida con familiares abogados. ¿Por qué no permitirle eso? ¿Qué se quiere ocultar? ¿Qué se quiere intentar en la oscuridad con una detención nocturna y que los familiares no se enteren o que los abogados en relación con lo que lo que está ocurriendo allí? Bueno, ese es el problema. Ahora, si no se trata de una detención realmente, si no se trata de una participación de agentes del Estado en esta desaparición, bueno, el Estado debe inmediatamente, sabiendo que esto es un caso público, los representantes del Estado, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, pues comunicar y decir, bueno, no, mira, estamos buscando a la persona porque no somos responsables de lo que le ocurrió, pero eso tampoco ocurre. Entonces, definitivamente aquí se ve claramente una responsabilidad del Estado, llámese por la acción de la desaparición como tal, o por la omisión en cuanto a descubrir, a determinar dónde se encuentra esta persona en este momento o estas personas. Recordemos entonces que estamos hablando del caso de la desaparición, digámoslo así, hasta ahora de Roland Carreño, de Jefferson Zarcos y de Elías Rodríguez. Estos dos últimos que acompañan a Roland Carreño, entendemos, no tenemos confirmación específica, que también estos eran parte o miembros del partido Voluntad Popular. No sabemos las circunstancias, repito, de la detención o de la desaparición, no se sabe dónde están. Se decía, o hubo por allí digámoslo así, un rumor de que se encontraban detenidos en el helicoide. Sin embargo, allí no se ha informado sobre el lugar donde se encuentran. Es decir, en el propio helicoide dicen que no están allí, al menos al día de hoy. Los familiares, particularmente de Elías Rodríguez, no hemos tenido contacto con otros familiares, sino con los de este muchacho Elías Rodríguez. Estos familiares estuvieron en el helicoide el día de ayer, también estuvieron el día de hoy. Hoy les dijeron que no estaban allí, se están trasladando a Plaza Venezuela, donde se encuentra pues el edificio principal del SEBIN, para preguntar sobre dónde se encuentran, si se encuentran allí. Pero como ya nosotros tenemos experiencia en esto, lamentablemente nunca se informa, y en las puertas de estos organismos pues hay una total y absoluto hermetismo y, digámoslo, prohibición de decir si se encuentran allí o no. Por lo tanto, hasta que no haya una información realmente oficial, no se sabe específicamente dónde se encuentran estas personas, y se mantienen, repito, concretamente, debo decirlo, hasta ahora para nosotros, por ejemplo, como Foro Penal, y para la realidad es que se encuentran desaparecidos. No se sabe ni siquiera si están efectivamente detenidos, y en el caso de estar detenidos no se sabe por quién, y en el caso de saberse por quién, que tampoco se sabe, no se sabe dónde están, ni tampoco se sabe las circunstancias, ni tampoco se sabe si hay orden realmente de un tribunal, si hay participación de un tribunal, si hay participación de la Fiscalía. Y cuando existen estas situaciones, vuelvo a repetirla, el derecho a la defensa no lo ejerce, y esto lo digo porque a veces hay ese egocentrismo, digamos, de los agentes que trabajan con el gobierno, con el Estado, ¿no? De que casi que ellos son los que tienen el monopolio del derecho a la defensa, es decir, que ellos acusan y defienden a la vez. O sea, yo acuso o yo detengo, yo imputo y soy el que nombro al defensor público que yo quiera cuando yo quiera. No, el derecho a la defensa es algo voluntario, es decir, que el detenido es el que tiene que escoger a quien lo defienda, y los abogados en este caso somos parte, de conformidad con la Constitución, del sistema de justicia, porque precisamente el balance de la justicia, no hay justicia solo con la participación de la Fiscalía o de un tribunal, no, o de un policía. La justicia, para que haya el balance, esa famosa balanza de la justicia, tiene que participar el abogado
que defiende en este caso al que supuestamente cometió un delito de conformidad con el criterio de los agentes del Estado. Por eso, cuando no se respeta ese derecho a la defensa, cuando no se da acceso al abogado, cuando no se da acceso a ese balance, existe abuso, arbitrariedad. Y cuando existe además una detención a oscuras, donde ni siquiera se comunica no solo a la colectividad, sino a las familias, a los abogados sobre la detención, eso implica una desaparición forzosa técnicamente hablando. Debemos ir a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Informe RCR presenta Titulares. El líder opositor Leopoldo López dará una rueda de prensa en España a la 1 de esta tarde, hora de Venezuela, para explicar cómo fue su huida del país. Iñaki Anasagasti, ex senador por el Partido Nacionalista Vasco, aseguró que la huida de Leopoldo López de Venezuela, cuando estaba bajo el resguardo de la Embajada de España en nuestro país, generará muchas complicaciones diplomáticas entre ambas naciones. Es tan anormal todo ello que indudablemente esto refuerza mucho, ¿no? En primer lugar hay que recordar que el padre de Leopoldo López es eurodiputado por el Partido Popular, que está en el Parlamento Europeo y eso tiene una repercusión. Leopoldo López es una personalidad conocida y, bueno, se sabe que fue el líder en un momento determinado, que Juan Guaidó es del mismo partido que Leopoldo López, que la situación de Venezuela es la que es, con convocadas unas elecciones fraudulentas y Europa está apoyando que no haya elecciones, a pesar de una pequeña incursión indebida por parte del alto comisionado de la Unión Europea como Josep Borrell, en relación con la situación de Venezuela, como queriendo decir, bueno, aquí se pueden hacer elecciones. Pues no se pueden hacer elecciones. Es decir, que en este momento Venezuela es noticia en España por esta dimensión que tiene. El presidente interino Juan Guaidó responsabilizó al régimen de Maduro por lo que le pudiera pasar al periodista Roland Carreño, quien estaría detenido con otros 2 compañeros en la sede del SEBIN en el Helicoide. En internacionales, médicos de toda España iniciaron hoy una huelga indefinida, la primera en 25 años, que llevarán a cabo todos los últimos martes laborables de cada mes. Y en los deportes, en la Serie Mundial, Dodgers de Los Ángeles buscan hoy conseguir el título de campeones y los Rays de Tampa Bay la opción de llegar a un 7º juego. 11:35. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico.
Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos. Alfredo Romero les habla del Foro Penal. Hablamos en el espacio anterior del caso de Roland Carreño. Seguiremos hablando un poco de ese caso. Sin embargo, ahorita vamos a darles un resumen de la represión en Venezuela en cifras, la máquina de la represión. La máquina de la represión. En este momento, de presos políticos es 359 en Venezuela. 22 mujeres se mantienen privadas de libertad con motivos políticos, 127 son militares, 2 son adolescentes, por cierto. Dentro de los arrestos acumulados, estamos hablando de detenciones en total desde el año 2014, son 15.651 personas que han pasado por la cárcel política en Venezuela, pero 9.299, siendo que muchas de ellas han sido excarceladas, y debo decir, el Foro Penal por lo menos ha participado en más de 12.000 de esas excarcelaciones. Todavía se mantienen 9.299 personas con medidas restrictivas a su libertad, lo que se conoce como medidas cautelares, es decir, que se encuentran pues libres, digamos, excarceladas, pero todavía sometidas a procesos, todavía sometidas a restricciones, prohibiciones de diferentes tipos, inclusive no solo de salida del país, sino de participación en eventos públicos, etcétera, ¿no? Quiero decirles que 870 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Y esa es la circunstancia actual. Repito, son 359 presos políticos. Fíjense que cuando hubo los indultos, quedaron 333 presos políticos, o 334, y en este momento son 359. Se sigue produciendo el efecto puerta giratoria, mientras excarcelan a algunos, encarcelan a otros, encarcelan a algunos, encarcelan a otros, y así, pues el ejemplo que todavía, repito, por ahí había alguna información que todavía no está clara, pues evidentemente por lo reciente de la detención, o se habla de detención en el helicoide, o que se encuentra en el helicoide Roland Carreño y los 2 acompañantes, Jefferson Zarcos y Elías Rodríguez, pero debo ratificar que eso no se ha verificado, incluso en este momento, siendo que estaban los familiares de Elías Rodríguez y abogados del Foro Penal en las puertas del helicoide. En el propio helicoide informaron que no se encontraban allí, lo cual tampoco podemos creerlo, porque a veces dicen que no están y están, a veces dicen que están y no están, y realmente eso es precisamente lo que caracteriza las desapariciones forzosas en Venezuela. Eso es lo que caracteriza la violación al debido proceso. Eso es lo que caracteriza hoy en día en Venezuela cuando ocurren este tipo de situaciones, que no se respeta ni el derecho a la defensa, ni el debido proceso, ni los derechos humanos de las personas. Quiero decir entonces, repito, ni Roland Carreño, ni Elías Rodríguez, ni Jefferson Zarcos se sabe en este momento dónde están. Ya a esta hora son las 11:40, diciendo que fueron detenidos aproximadamente a las 6 de la tarde del día de ayer. Ya llevamos pues casi más de 15 horas de la detención de estas personas, o de la desaparición de estas personas, y no se sabe dónde se encuentran. Nosotros debemos exigir pues a los representantes, a los que tienen la autoridad para saber y para preguntar y para incluso llevar a cabo detenciones, que informen sobre las circunstancias
si acaso se detuvieron las circunstancias de la detención, pero si acaso no, o sea, no han sido detenidos, bueno, que lo digan, no han sido detenidos. Entonces quiere decir que el Estado debe buscarlos, debe determinar dónde están. Y eso es algo fundamental, tomando en cuenta que ya se trata, pues, no de un hecho, pues, público y un hecho público y notorio, que estas personas se encuentran desaparecidas. Quiero decirles también que dentro de los detenidos, dentro de los presos políticos, se encuentran 13 indígenas pemones. Estos 13 indígenas pemones, presos políticos, que por cierto, hace 2 semanas se cumplió el Día Internacional de Pueblos Indígenas, pero aquí se mantienen presos, digamos, incluso indígenas. Observamos que se encuentran en el rodeo como presos políticos, particularmente en el rodeo 2. En este momento, este fin de semana, por cierto, estuvimos en un proyecto muy bonito que hemos desarrollado, evidentemente también con el apoyo de algunos familiares voluntarios, de lo que llamamos el autobús de la libertad, que es el transporte de algunos familiares y de alimentos. Es decir, nosotros no adquirimos los alimentos, pero los familiares los adquieren y nosotros hacemos como una especie de pool para llevar todos los alimentos a cárceles como Ramo Verde, como el Rodeo, como el de Gesim. Inclusive este fin de semana se hizo desde Valencia un solo vehículo, 2 vehículos de voluntarios que trajeron esos alimentos, y estaba lleno, pues, de alimentos que los compran los familiares, los dejan en un lugar, y para ahorrarnos, o para que todos se ahorren el transporte, y ustedes saben que la gasolina ahora, pues, bien saben, ya es aceptado el costo en dólares y lo caro que es, por lo tanto, el transporte es muy caro, muy costoso. Bueno, en un solo vehículo se traen estos alimentos. Eso, el fin de semana vinimos desde Valencia, Maracay, hasta Ramo Verde, y el de Gesim. En otras ocasiones también se ha hecho alrededor de Caracas, y hoy, digo alrededor de Caracas, en las cárceles políticas, como el de Gesim, como también el Rodeo y en Miranda, Ramo Verde. Pero el día de hoy estuvimos concretamente, y ya deben estar por regresar, o están regresando el equipo también de Foro Penal con otros voluntarios, en el Rodeo 2, donde precisamente les decía que están este grupo de indígenas presos, ¿no? Queríamos hablar con el coordinador nuestro de defensores activos. Los defensores activos son los voluntarios no abogados del Foro Penal, que es Jesús Marcano, quien era el encargado de esta, digamos, evento de lo que llamamos el autobús de la libertad. Y bueno, para saber exactamente cómo fue esto allí en el Rodeo. Creo que, no sé si se perdió la señal. No, perdón, creo que no sé si se perdió la señal o estamos bien, pero no sé si están oyendo. Creo que sí. Sí. Sí, es que veo, disculpen, que pensé que era que se había ido la señal porque hubo un sonido aquí un poco extraño. Pero bueno, ya le estoy escribiendo, por cierto, a Jesús Marcano para que nos conteste el teléfono, para que nos informe, ¿no?, sobre esta ida al rodeo, ¿ok? Que, como les dije, al rodeo hoy, el día de hoy, es precisamente para llevar también alimentos. Recuérdense que en estas cárceles, pues, hay cierta alimentación bastante, digamos, deficitaria. Por lo tanto, los familiares son los encargados de llevar la comida, los familiares son los encargados incluso de llevar agua, y pues precisamente eso es lo que estamos intentando pues colaborar con diferentes voluntarios. Bueno, en línea tenemos entonces a Jesús Marcano, conocido
cariñosamente en el equipo del Foro Penal como el abuelo. Él es coordinador de defensores activos de Caracas, del Foro Penal, y entiendo, abuelo, repito, Jesús Marcano, que hoy estuvieron, no sé cómo transcurrió la visita al Rodeo 2 para el transporte de alimentos, y también quería que nos hicieras un resumen de este Autobús de la Libertad, de este proyecto de transporte de alimentos y de familiares que también, ya tienen como 2 o 3 semanas, pero también hubo un viaje o una serie de viajes este fin de semana. ¿Qué nos cuenta de eso, abuelo? Bueno, ante todo, buenos días. Verdad que es uno de los proyectos del Foro Penal que da una gran satisfacción, tanto como cuando recibimos el abrazo de la libertad, porque se trata de colaborar con los familiares recibiendo los insumos, sea de ropa, artículos de limpieza, artículos de aseo personal y alimentos, que envían a los diferentes presos a sus centros de reclusión. El día antes hacemos la recepción de los insumos y luego nos trasladamos a los centros. Estamos atendiendo Boleíta, el Rodeo 2 y Ramo Verde. Esta semana por lo menos tuvimos una gran experiencia porque nos tocó madrugar para ir hasta Valencia a buscar los insumos que mandaban los familiares de los presos de Carabobo. Luego pasamos por Maracay, recogimos los insumos que enviaban los familiares de los presos del estado de Aragua, que están en Ramo Verde, y luego nos dirigimos hacia la cárcel de Ramo Verde, donde todo fue recibido. Hoy, en este momento, justamente acabo de regresar del Rodeo 2, donde semanalmente estamos prestando apoyo a los familiares de nuestros indígenas temones, ya que, sabemos la situación país que tenemos, entonces se hace necesario a ellos llevarles comida semanal. Y la costumbre gastronómica de ellas no es igual a la costumbre de todos los venezolanos. Entonces hay familiares temones aquí que les preparan sus alimentos y bebidas, y nosotros una vez a la semana bajamos a llevarles eso hasta el Rodeo 2. Y bueno, y hoy lograron ir al rodeo, abuelo. Sí, logramos ir al rodeo, se entregó todo, verdad que es un poquito, es el centro donde se hace más deprimente entregar la alimentación, dado que la comida debe ser preparada. Allí no reciben nada para preparar el preso, sino todo debe ir preparado y todo debe ir en bolsas transparentes. Entonces, ustedes se imaginarán pues lo que es preparado, aunque lo lleven en un buen envase, a la hora de entregarlo tienes que echarlo dentro de una bolsa para que sea recibido. Claro. Y cuénteme, ya que estuvo por allá, ¿qué información se tiene de estos indígenas pemones presos? No sé si alguno de los familiares fueron, si hay algún tipo de información específica. Sabíamos de las circunstancias. Sí, ellos tienen aquí 3 personas, familiares de los presos. Está la señora Felicia, que es madre de 3, está la señora Silenia Sosa, que es madre de uno y tía de otro, y está la pareja de otro de los temores. Entonces ellas 3, que gracias a Dios, alguien por allí les dio alojamiento y se han podido quedar acá, y entonces ellas preparan las cosas para llevarles semanalmente. Ok. Bueno, sabemos también que en este proyecto, y por eso siempre los invitamos a todos a hacerse parte de esta gran familia del Foro Penal, de los defensores activos, tanto en Venezuela como en diferentes capítulos fuera del país.
Aquí, por ejemplo, aquí están por YouTube conectados varias de los representantes o que son parte de los capítulos extranjeros. Está Munira Muñoz de los Estados Unidos, de Miami. Está Nasri Galerina también, que es parte del equipo de Miami. Está Viviana Spurua, que es la coordinadora del capítulo de Madrid. Está también Ileana Michelena, que también es parte de nuestro equipo. Y pues siempre los invito a todos a hacerse parte del Foro Penal de los Defensores Activos. Ahí tienen al abuelo, que no es abogado, aunque tiene mucho conocimiento ya de todas las circunstancias de detenciones arbitrarias con fines políticos que ocurren en el país, pero que es un gran colaborador, y no solo gran colaborador, un gran apoyo, soporte a los familiares y a las víctimas, que en este caso son los presos por motivos políticos, que incluso, entre otras cosas, además de presionar por lograr su libertad, de hacer las acciones en tribunales necesarias, de hacer las acciones en instancias internacionales, de hacer la visibilización y campañas en diferentes medios y redes sociales, hay labores como necesarias que hemos tenido que apoyar, como la entrega de alimentos, porque evidentemente es algo humanitario, es algo humano, obligatorio, necesario, que debemos, si podemos, apoyar, y para ello los invitamos a todos a hacerse parte de este equipo, y el apoyo siempre es importante, de cualquier tipo. Es decir, solo un tiempo para, por ejemplo, acompañar a familiares y al equipo del foro a las diferentes cárceles a llevar estas comidas, a compilar la comida, a clasificarla, porque no es nada más que usted manda una bolsa de espagueti o de harina pan, entonces uno le entrega, no, tiene que ponerle el nombre del preso, tiene que llevar una lista, tiene que llevar la autorización del familiar que, por ejemplo, se encuentra, por decirles, como este fin de semana en Valencia, da la autorización para que podamos llevar esa comida al preso relacionado con ellos, y pues viene todo esa parte logística que llevamos en los centros de recolección de alimentos. Es importante, y siempre se necesitan voluntarios incluso para tomar la lista, para clasificar los diferentes alimentos, para colocarles el nombre del preso, en casos, como decía el abuelo previamente, que está con nosotros, Jesús Marcano, coordinador de Defensores Activos del Foro Penal, que está en línea. Hay cárceles como El Rodeo que tienen entonces que vaciar todos los alimentos, inclusive la leche, en bolsas plásticas transparentes, porque si no, no te permiten la entrada de ese alimento. Entonces no es que usted lleve una lata o un pote de vidrio o una harina pan y usted la entrega así, no, tiene que vaciarla, tiene que ponerle el nombre, porque no permiten sino estos bolsas plásticas transparentes en estos centros de reclusión, y por lo tanto siempre es importante tener ese apoyo de personas que nos ayudan a realizar esta actividad. Y bueno, pero repito también, y debo decirles que además yo siempre he dicho que esto no es un sacrificio realmente, esto es más bien una satisfacción. Quienes hacemos esto, lo hacemos, como el caso del abuelo que está hablando, como muchos, nacional e internacionalmente, porque sienten una satisfacción de poder apoyar a la gente, de poder ayudar, y eso es algo que yo sé que muchas personas lo tienen, otros no, otros yo sé que no entienden este tipo de cosas, no los critico, pero esos que tienen ese corazoncito, digamos, de necesidad de apoyar, de poder sentir esa satisfacción, por ejemplo, del abrazo de la libertad, cuando la persona sale de la cárcel, después de un trabajo de visibilización, cuando sentimos la satisfacción de poder apoyar a un familiar que no tiene recursos para transportarse y que podemos llevar estos alimentos. Bueno, que se sepa que, ¿no? Habíamos parado un poco el llamar a las nuevas personas que se han inscrito como defensores por el asunto de la pandemia, y porque estábamos con la semana de restricción y la semana de flexibilización y no sé qué, organizándonos un poco en la oficina, pero ya a partir de la próxima semana pues vamos a tomar nuestro ritmo normal. Si usted se inscribió, va a ser llamado, y sepa que cualquier colaboración, cualquier minuto de tiempo para acompañar a un familiar de un preso político es lo único que necesitamos de usted en este momento. Claro. Bueno, aquí está Jorge Hidalgo, que nos comunica que está residenciado en Barcelona, España, y me gustaría ayudarlos en lo que pueda. Bueno, ahí está, Jorge, el equipo del Foro Penal en Barcelona. Tú puedes inscribirte en la página web foropenal.com, ahí está, inscribirse como defensor activo, e incluso están los contactos.
el email, y ahí puedes, vas a obtener, te inscribes en Barcelona y presiona un poco también a veces, porque como somos voluntarios no tenemos todo el tiempo a veces, ni tanto equipo para responder inmediatamente a veces, pero sí lo hacemos, y ahí podemos entonces comunicarnos contigo, que apoyes al equipo de Barcelona. Ahí tenemos Elisa de Casañas, nuestra coordinadora del equipo de Barcelona, España, y de verdad que ha hecho una labor estupenda en Barcelona, España. También tenemos el equipo de Madrid, por cierto, Viviana Espurua está conectada ahorita con nosotros acá del equipo de Madrid, es la coordinadora del equipo de Madrid, y bueno, ella también puede tomar nota de tu nombre, y pues muchas gracias por el interés de participar, pero todos están invitados. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo, ya se nos fue el tiempo. Quiero hacer un resumen rápido a esta hora. Son las 11:56 p.m. No tenemos información sobre el paradero de Roland Carreño, no tenemos información sobre el paradero de las otras 2 personas detenidas o que desaparecieron junto a él, que son Elías Rodríguez y Jefferson Sarcos. No, los familiares, hay información, rumores que se encuentran en un lugar u otro, pero debo decirlo, eso no ha sido verificado. Incluso se dijo que estaban en el helicóptero, que repito, son informaciones o rumores en redes. Siempre hemos dicho que hasta que no podamos verificarlo directamente el lugar de detención, estamos hablando de desaparición forzosa, porque no es uno el que tiene que escudriñar y buscar debajo de la tierra donde se encuentran las personas, es el Estado el que debe informar que la persona se encuentra en tal lugar, incluso en el momento que es detenido. Lo lógico de un Estado que respete el Estado de Derecho, que respete los derechos humanos, es que si una persona es detenida le informe, mira, lo vamos a llevar a tal lugar, que le permite una comunicación con sus familiares o con abogados. Bueno, ya tenemos que terminar, y bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, 11 de la mañana, y siempre concluimos con nuestro eslogan, que es que no hay que hacer justicia con propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. RCR 750 AM.